Ya empezamos con la receta. Receta tradicional, simple, que ya la deben haber hecho en sus casas, es la receta de scones. Le hicimos un par de giritos para que sea un poquito más saludable, para que tenga un poquito más de fibra. Entonces ya vamos a empezar. Harina tradicional, blanca. Harina integral, esta es una harina integral gruesa, ¿sí? Que tiene bastante fibra. En la mayoría de las recetas que nosotros hacemos podemos utilizar una harina integral que nos permita aportar fibra sin cambiar mucho las características de la receta. Vamos a ponerle un poquitito de sal, le vamos a poner polvo de hornear y vamos a utilizar margarina light sin trans. ¿Para qué? Para bajar la cantidad de grasa total que tiene, es una receta tradicional que se hace con manteca, para bajar la cantidad total de grasas, ¿sí? Y evitar la presencia de colesterol. Pero, como les decía, sin grasas trans, o sea que cuando vayan al súper a elegirla, busquen, miren, lean el rótulo para asegurarse que están comprando lo que corresponde. Esto que estoy haciendo ahora se puede hacer también con la mano, ¿sí? Lo que les quede más práctico en casa. Lo que sí les digo es, acá yo lo tenía a temperatura de estudio. Las luces, el calor, hace que esté bastante blando. Por esa razón no uso las manos. En casa, si lo sacamos de la heladera, con las manos para llegar a la textura que nosotros buscamos, puede ser la forma más práctica. Entonces, bien rápido, estoy convirtiéndolo en una textura que ya todos deben haberlo escuchado, una textura de pan rallado. Esta también es una receta que los más chiquitos pueden ayudar, porque en vez de usar el cortapastas tradicional, que es un cortapastas redondo, que en casa no tienen por qué tener un cortapastas redondo, estoy agregando leche descremada, no les estaba contando nada. Utilicé otros cortapastas con otras formas, muchas veces una receta tradicional, simplemente con el hecho de darle una forma diferente, ponerle una estructura nueva, ya parece una receta diferente. Entonces le puse un poco de leche descremada. Vamos a ponerle otro poco más para tomar la masa. Tips básicos para una receta de scones. La receta de scones no se amasa, no es pan. En el momento que nos emocionamos y amasamos, los scones nos quedan duros. Entonces, lo único que tenemos que hacer, yo ahora estoy tratando que se una, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es que se una. Si quedan partes secas, vamos a abrir el espacio acá. Si quedan espacios secos, áreas secas, que no se unen, pues no se unen. No las forcemos, porque lo que nos va a pasar es que se nos va a quedar muy seca la masa, ¿sí? Ven que lo único que estoy haciendo es juntando, no estoy amasando. Acá tengo un poquito más de harina, porque recordamos, en casa no tenemos ni la temperatura ni los focos que hay acá. Entonces, una característica bien clásica de esto es que, vamos a separar, es que para que quede con la textura que nosotros queremos, la manteca no tiene que disolverse hasta que nos llega al horno. Ahí va. ¿Vieron que ya está? El scone se caracteriza por no ser liso y perfecto. O sea que, miren con qué simpleza. No piensen que quedan poquitos. De esta receta que les mostré ahora van a ver una asadera llena. Punto importante, no puede quedar muy fina. ¿Por qué? Porque ya tiene que tener cierta altura para que crezca. Y acá empezamos el proceso de cortado. Acá uso tréboles, alguna estrella. Esto los más chicos seguro que los va a incentivar. Algún corazón. Y lo que usamos es, yo normalmente utilizo una asadera de teflón, los pongo directo, nada más. Un horno moderado, les damos espacio para que crezcan y nos encontramos con esto. Como ven, no quedan perfectos. Tienen irregularidades, pero forma parte de la característica clásica de un scone, que tienen esa cosa rústica. A mí personalmente los scones me gustan salados, hay quien le gusta dulces. Tenemos mermelada, podemos utilizar un queso.
pero también podemos usarlo para las meriendas, ¿sí? Entonces, es una buena opción si hicimos unos salados, de repente el primer día mandárselos solitos y de repente al día siguiente se lo podemos poner con una fetita de queso para irlo variando y para que no sea siempre igual. Ya les dejo la receta, miren la cantidad que sale, pruébenlos y esperamos sus comentarios de cómo les quedaron o qué dudas tuvieron. Escones. 1/3 taza de margarina light, 1 taza y media de harina, media taza de harina integral, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1 cucharadita de sal, media taza de leche descremada y un cortapastas de 5 centímetros de diámetro.